nuestro tema en este año ha sido ser testigos para Cristo. And we will be continuing that theme today, that topic today. Y vamos a continuar en este tema hoy. Last week, Marcos finished teaching about Daniel, and we have finished that book. And now, today I want to focus on a text from the book of Revelation. Y la semana pasada nuestro pastor Marcos terminó el libro de Daniel y hoy quiero hablar también de este tema, pero en el libro de Apocalipsis. And I have called this message, The Pathway of the Faithful Witness. Y he titulado este mensaje, El camino del testigo fiel. And because we are going to talk about Jesus as the faithful witness, but also look at how we can respond to him. Y vamos a hablar de Jesús como el testigo fiel, pero también vamos a hablar de cómo respondemos nosotros a eso. I'll never forget the day that I caught a thief. Nunca olvidaré el día que pillé a un ladrón. I had worked for many years in a grocery store. Trabajé durante muchos años en una tienda de comestibles. And we had received some training on how to catch shoplifters, to see when people were stealing, what we needed to do in that situation. Y una de las cosas que se nos enseñaba como parte del entrenamiento de ese trabajo era cómo cazar a un ladrón. ¿Qué tienes que hacer cuando veas a una persona que está robando en la tienda? And so one day while I was working, I saw a man come into the store with a long coat on in the middle of summer. Un día que estaba en la tienda trabajando, de pronto entró un señor con un abrigo de invierno muy largo en medio del verano. And I began to follow him around the store and watched him putting things into his coat. Y empecé a seguirle y veía yo cómo este hombre cogía cosas de la tienda y se las metía en los bolsillos del abrigo. Now, one of the things they told us is to never confront them in the store. You have to wait until they leave the store to prove that they have stolen something. Dice Mark que algo que se les enseña en ese entrenamiento es nunca confrontes a la persona cuando la ves guardar cosas en los bolsillos, sino síguela hasta el final, porque puede ser que se las guarde para luego sacarlas y pagarlas. And we also have to call for help, someone to come and help us in that situation. Y siempre que encontremos ese tipo de situaciones tenemos que llamar, pedir ayuda, a alguien que nos venga a ayudar en esa situación. So as I was watching this man, I passed by the cashiers and I asked her to call the special code for the manager of the store to come very quickly. Entonces yo empecé a seguir a este hombre, lo seguía por toda la tienda y cuando llegamos a la zona de las cajas le hice la seña a la cajera que llamara al manager de la tienda. And we followed this man out of the store, and in the parking lot we captured him and confronted him about the things that he had stolen from the store. Entonces le seguimos, obviamente no había pagado, salió de la tienda el hombre, le seguimos hasta el parking y le confrontamos acerca de las cosas que llevaba metidas en los And bolsillos. sure enough, in his coat he had stolen many different things. Y seguramente dentro del abrigo había robado un montón de cosas este hombre. Now the manager of the store, he was a very big, strong man. Y el manager de la tienda era un hombre muy fuerte, muy grandote. And so he took the man and he says, I'm bringing you back to the office and we will call the police and we will deal with this in the court. Entonces el manager le dijo, mire, vamos a ir a mi oficina y vamos a llamar a la policía y vamos a tratar este tema con ellos. And Le so we cogió. began to walk back into the store. Entonces le cogió y empezó a caminar con el hombre hacia la oficina. And before you go into the store, there was a set of glass doors that would move, and then another set of glass, like a atrium, and then you could enter into the store. Dice que al entrar en la tienda nuevamente había un par se me ha ido, de puertas corredizas de cristal, donde luego hay un descansillo, o sea, puertas corredizas, descansillo, otras puertas corredizas. I entered into that room first. Y yo entré en ese lugar primero. And then as I was entering to the store, I heard a loud scream. Y cuando como yo entré primero a la tienda, de pronto escuché un grito muy grande. And when I turned around, the shoplifter man was laying on the floor. The shoplifter. Yep. Cuando me di la vuelta, vi de pronto al ladrón tumbado en el suelo. There was a knife on the floor. Había un cuchillo en el suelo. And there was blood. Y había sangre. And I thought, what happened Y yo here? dije, ¿qué ocurrió aquí? What had happened was this man had a knife. Porque lo que ocurrió es que este hombre tenía un cuchillo. And as we were entering into the store, he took out his knife and he went to stab the manager of the store. Y lo que hizo el hombre, el ladrón, es sacó su cuchillo del bolsillo, se giró para apuñalar al manager de la tienda, But he was a little bit drunk. pero como estaba un poco bebido, And he fell, and instead of hitting the manager, he lost his balance and he fell and he hit his head on a railing and it began to bleed. dice que al girarse, como perdió el balance porque estaba poco bebido, se dio con una barandilla como esa, se dio en la cabeza y empezó a sangrar el ladrón.
And so we then had to call the police and the ambulance, and there Entonces was, tuvieron que llamar a la policía, a la ambulancia. and then all these customers are coming and they're trying to figure out what's happening, what's Y happened de here, pronto why is this? entraban los clientes, salían los clientes, miraban allí y decían, ¿qué ha pasado aquí? There was blood everywhere. Había sangre por todas partes. It was an ugly picture. Era una imagen horrorosa. I will never forget that day, even though it was almost 24 years Y ago. jamás olvidaré ese día, aunque sucedió hace 24 años, más o menos. And when the police came, I had to give them my statement. I had to be a witness and tell them what happened. Y cuando llegó la policía, yo dije, tengo que ser testigo y contarle a la policía lo que ha ocurrido. So that is one of my personal stories, a witness, something that I saw, something that I experienced. Entonces eso se convirtió en una historia personal, porque era algo que yo había experimentado, algo que yo había sido testigo de ello, Something that I will never forget. algo que nunca olvidaré. And today we are going to talk about being witnesses of something greater than just catching a thief. Y hoy vamos a hablar de alguien que es un testigo, Greater than just catching a thief. es más grande el testimonio que pillar a un ladronzuelo. We're going to talk about being witnesses of Jesus. Vamos a hablar de ser testigos de Jesucristo. So let's look at Revelation chapter 1, Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 and we will read verses 1 to 1, or chapter 1 verses 4 to 7. y vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos del 4 al 7. Y dice así la palabra de Dios, salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Did you notice that this book begins with a pronouncement of grace and peace? ¿Te has dado cuenta que este libro de Apocalipsis comienza con un pronunciamiento de gracia y paz? You know, the book of Revelation is very different from any other book in the Bible. El libro de Apocalipsis es un libro muy distinto a cualquier otro libro de la Biblia. But here it begins like a letter, similar to the way that Paul or some of the other authors would write letters or epistles. Y este es un libro que comienza, what do you say about Paul? It starts off like an epistle, a letter. Es una carta, no es una epístola, es una carta. And so it begins by introducing the name of the author. His name is John. Y entonces comienza el libro de Apocalipsis introduciendo el nombre del autor. Su autor es Juan. And he talks about who he is writing to, the 7 churches of Asia Minor. Y nos dice a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a las 7 iglesias de Asia Menor. These were ancient churches that were in what is now modern day Turkey. Y son iglesias antiguas que están hoy, sería la Turquía moderna. But ancient letters also began with a blessing, as peace and grace. Pero comienza Juan esta carta diciéndoles una bendición, paz y gracia. And so this is what John is doing here. He is speaking grace and peace Y to esto the es lo believer. que hace Juan, le está hablando al creyente, paz y gracia. Now, when we think of the book of Revelation, do we often think of this idea of grace and peace? Cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, ¿te viene a la mente la idea de paz y gracia? Not usually. No, normalmente no. Usually we think of these pictures of big locusts that are big beasts and they're swarming and hurting people. Si piensas en Apocalipsis, ¿qué te viene a la mente? Normalmente son estas grandes langostas que vienen, atacan a la gente, se la comen. Or a big giant dragon named Satan who is bringing destruction and O un dragón ruin. que viene trayendo destrucción al mundo, que es Satanás. Or the Antichrist and the mark of the beast. O el anticristo, la marca de la Or the bestia. judgments of God. O los juicios de Dios. And we think of these horrible things. Y pensamos en todas estas cosas horribles. But that's not how this book begins. Pero así no comienza It Apocalipsis. begins with a Comienza pronouncement of God's con una grace and declaración God's de peace. Dios de gracia y paz. What is grace? ¿Qué es gracia? Grace is God's unmerited favor Es el towards favor us. inmerecido de Dios hacia nosotros. We do not deserve His grace. No merecemos la gracia de Dios. We don't deserve salvation. No merecemos salvación. But He gives it Pero to Él us nos la da
Because he loves us and porque he nos cares for ama us. y tiene cuidado de nosotros. We cannot earn it, we cannot No take podemos ganarla, no la podemos it. coger. He freely gives it Dios to la us da libremente a todos so nosotros that we can be forgiven of our sins para and que restored podamos to our purpose. ser perdonados de nuestros pecados y posicionados en cumplir nuestro propósito. And peace follows grace. Y la paz sigue a la gracia. This means that we are no longer enemies with Ya no God. somos enemigos de Dios. There is a reconciliation Hay in una the relationship. reconciliación, una relación de reconciliación con Dios. And not only that, but the idea of peace Y no has the idea solamente es una idea de paz, of bringing wholeness es una idea de traer una sanidad completa, and health and restoration, de completeness, restauración. Sorry. complete restoration of Una everything that was wrong. restauración completa es la idea de Dios. This is what God desires for us. Y eso es lo que Dios desea para nosotros. God wants grace and peace. Dios quiere gracia y paz para nuestra vida. John also tells us the source of this grace and peace. También aquí Juan nos dice quién es la fuente de esta gracia y de esta paz. Did you notice the source? Where does it come from? ¿De dónde viene esa gracia y paz? ¿Quién It es la comes fuente? from the Trinity, the Father, Viene the de la Son, and the Trinidad, del Spirit. Padre, del Hijo y del Espíritu. Every member of the Trinity is active in promoting this Cada grace and uno peace. cada uno de la Trinidad está involucrado, está trabajando en esa gracia, en esa paz. Look at what it says here about the Father. Mira lo que nos dice el pasaje acerca del Padre. Grace and peace to you from Him who is and who was and who is to come. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir. This is speaking of His Está hablando relationship to time and eternity. De la relación de la Trinidad. The Father has always been. El Padre siempre ha sido, He will always be there. siempre será He is present right y now. está presente ahora mismo. He is the God of eternity. Él es el Dios de la eternidad. This goes back to His Old Testament name Y esto of se Yahweh, remonta al Antiguo Testamento, a la idea de Yahvé, Jehová. where He basically said, I am that I am. Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, He has always been there. siempre ha estado presente. And so if He has always been there, then He can tell us the future. Siempre ha estado presente. We can trust Him to tell us the future. Y entonces, como Él siempre ha estado presente, le podemos confiar que nos diga nuestro futuro. This book is also, or this blessing is also from the Spirit. Pero también la bendición no viene solo del Padre, también del Espíritu It Santo. says from the seven spirits who Porque are before the dice throne of God. de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Now, this does not say directly the Holy Spirit. Aquí directamente no nos dice Espíritu Santo. Revelation writes in code and in difficult language sometimes. Apocalipsis a veces escribe en código, en un lenguaje un poco difícil a veces. But this concept of seven spirits Pero el has the idea concepto de 7 espíritus es la idea of the spirit of completion and de perfection. un espíritu de plenitud y perfección. And it's actually in Isaiah chapter 11 verse 2 there's a prophecy about, or a statement about the ministry and the character of the Holy Spirit. En Isaías 11:2 hay un pasaje que habla del ministerio del Espíritu Santo. And there's 7 characteristics here. Y en ese versículo, Isaías 11:2, hay 7 características del Espíritu Santo. It says the Spirit of the Lord will rest upon him, speaking Dice, of the Messiah. Hablando del Mesías, el Espíritu del Señor reposará sobre Jesús, el Mesías. The spirit of wisdom and understanding, Dice, el espíritu de the sabiduría y spirit entendimiento, of counsel and might, espíritu de consejo y de poder, and the spirit of knowledge and the fear of the Lord. y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sevenfold characteristics of the Spirit. 7 características del espíritu. And here in Revelation, the Holy Spirit is before the throne of God. Y aquí en Apocalipsis el Espíritu Santo está delante del trono de Dios. The throne represents God's authority. El trono de Dios representa autoridad. And so the Spirit is the one who goes out and ministers by God's authority in the earth. Y entonces el Espíritu Santo es el que trae la autoridad de Dios a la tierra. He is the one who brings grace and peace to our lives. Y es el que trae gracia y paz a nuestra vida.
But it also says that this is from Jesus Christ, Y también nos dice que esta bendición viene de Jesucristo. the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler of the kings on earth. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. The Father, the Spirit, and the Son. El Padre, el Espíritu y el Hijo. The three working Los together tres trabajando juntos to bring grace and para peace into traer your life. gracia y paz a nuestras vidas. Have you experienced God's grace and peace in your life? ¿Has experimentado tú la gracia y la paz de Dios en tu vida? Can you testify to ¿Puedes His goodness, His testificar grace? de su bondad, de su gracia? It is a gift from the Es un Godhead regalo Himself. de Dios It's a gift for us. y un regalo para nosotros. But I want you to see here, there are three titles of Jesus mentioned here. Pero quiero que veas ahora que hay tres títulos que se le da al Señor Jesús aquí, en este pasaje. In these three titles, I want to focus on them for a few minutes because they Y quiero tell us enfocarme unos minutos en esos tres títulos que se les da a Jesús, of porque the nos pathway of dicen the victory of cuál es el Jesus. camino de la victoria que tuvo el Señor Jesús. In the book of Revelation, there are over 30 names and titles for Jesus. Y en el libro de Apocalipsis hay más de 30 títulos que se le dan al Señor Jesús. This book is about Jesus. Este libro de Apocalipsis se trata de It Jesús. starts off by saying the revelation of Jesus Christ. Comienza Juan diciendo la revelación de Jesucristo. It's an unveiling, a making known of who He is and what He has Nos done. dice qué ha hecho, quién es Él y qué es lo que ha hecho. And so here we see three titles, Y aquí en este pasaje vemos tres títulos que se le da al Señor and they reveal they reveal His purpose for y us. revelan su propósito para nuestra vida. What is the first title? ¿Cuál es el primer título que se le da al Señor The Jesucristo? first title is that He is a faithful Dice witness. que es un testigo fiel. He is the faithful witness. Él es el testigo fiel. This is similar to other titles in the book Y esto se asemeja a otros títulos del libro, where He reveals Himself as the faithful and true witness. y son títulos que se asemejan, a, por ejemplo, al verdadero testigo, And also where He reveals Himself as faithful and true at the second coming in Revelation y 19. también son títulos cuando se habla de Jesús como el verdadero, el fiel que vendrá, que volverá. What does this title mean? ¿Y qué significa todo este título de fiel testigo? Faithful witness. Testigo fiel. Well, notice here that first of all it begins with that adjective that He is faithful. Mira lo primero que dice el adjetivo. Testigo fiel, fiel es el adjetivo. Somebody who is faithful has been loyal to what they are committed to do. Cuando piensas en alguien fiel, piensas en alguien que es leal y que ha cumplido lo que se le ha pedido. They are true to their word. Las personas fieles son personas que se mantienen verdaderas a su palabra, cumplen lo que They dicen, carry on to the very end doing the best that they can. siguen haciendo lo que tienen que hacer en la mejor de sus posibilidades. They are committed to Son personas completing comprometidas what they have a committed to do completar- with honesty and excellence. a completar lo que se les ha pedido con excelencia y honestidad. And perhaps the most common way that we use this term is the idea of marriage, being Y faithful to quizá one another esta in idea de marriage. fidelidad te viene si piensas en el matrimonio, cuando eres fiel a tu compañero. And it means that we will not be going off with other people, that we are committed to our spouse and to our Y en el family. matrimonio, si lo piensas, es que te mantienes fiel a tu compañero y no vas allí con otra gente, eres fiel a tu esposo, a tu esposa. Jesus is faithful because He went right to the end with His message. Y and Jesús his es purpose. fiel porque llegó hasta el final con su mensaje, But He is also a witness. pero también es un testigo. A witness is somebody who has seen or experienced something and can then begin to tell about it. Y un testigo es alguien que ha visto algo, que ha sido parte de algo y después va y lo cuenta. Just like I told you about Es the como yo time I te caught a conté thief. cuando estaba de manager en la tienda y que pillamos a este ladrón. Jesus is a faithful witness Jesús es un testigo fiel because He testifies porque to us testifica a nosotros and He speaks to us. y nos habla. But there's also an additional meaning in this book to witness. Pero también este libro de Apocalipsis tiene un añadido para un testigo, una The book- definición más. The word in Greek for witness here is martus. La palabra griega de testigo en este capítulo es mártir.
And martyrs, of course, was very similar to the word martyr. Perdón, es martis, terminado en S, muy parecida a nuestra palabra castellana mártir. Because both Spanish and English take the word martyr from that Greek. And Porque tanto la palabra castellana mártir como la inglesa cogen la raíz griega martis. originally, a witness was one who shared what they knew, what they saw. what they experienced. Originalmente, un mártir es una persona que observó algo, But in the book of Revelation, the meaning takes on a greater significance. pero en el libro de Apocalipsis tiene un significado más grande. It becomes used of a person who is willing to give their life for what they Y believe. significa una persona que ha sido testigo de algo, pero está dispuesta a dar su vida por aquello en lo que cree. They're willing to die for what they believe as Están a witness dispuestos a morir por lo que creen, that says what I believe is diciendo true. lo que yo creo es verdadero. So in this sense, Entonces, en ese sentido, Jesus as the faithful witness Jesús, como un testigo fiel, went to the cross fue a and la gave his life cruz for us. y dio su vida por nosotros. He was testifying that he loves us. Y estaba testificando en la cruz que nos ama. He was testifying that we are forgiven. Y estaba testificando en la cruz que somos perdonados. He was testifying that his death would bring life. Y estaba testificando en la cruz que su muerte traería vida. So I want you to look here. I want you to see here that this important idea that he testifies Y quiero que veas esta idea importantísima que To the Jesús point where he testifica is willing to give hasta his el life. punto de estar dispuesto a dar su vida. There's a second title here. Pero hay un segundo título de Jesús en este pasaje. And it says that he is the firstborn Y of the dead. dice que Él es el primogénito de los muertos. Now what does this mean? What does this mean? ¿Qué significa ser el primogénito? He is the firstborn from the dead. Es el primogénito de los muertos, dice el texto. Paul actually calls him something very similar in Colossians 1:18, where he says that he is the firstborn from among the dead. Y aquí es como Pablo dijo en Colosenses que Él es el primogénito de aquellos que han muerto. In the Greek, the word here is prototokos, the firstborn. La palabra griega para primogénito es Firstborn, prototokos, protótotos. which means firstborn. ¿Significa eso en griego? Anybody else here? Primogénito. Anybody here ¿Algunos firstborn? protótotos aquí? ¿Primogénitos? ¿Sí? Yeah. Firstborn in age or firstborn because you were the first person born, right? Eres la In your family? primera persona que nació en tu familia, el primer hijo. ¿Sí? That's not the complete idea here of firstborn. Pero el ser primogénito no es totalmente la idea que tiene este texto. Oftentimes in families, it was the firstborn who received the greatest position and honor in the A family. veces en las familias los primogénitos reciben la posición de honor en una familia porque has nacido el primero. They would receive a greater inheritance. They would carry on the family name and the Ellos family van a llevar line. adelante la línea familiar, el linaje familiar, el apellido familiar. But that's not always what happens. Pero no siempre eso es lo que ocurre. Among the children of Jacob, there were 12 sons. Entre los hijos de Jacob, Yeah. los 12 hijos, Who was the firstborn? ¿quién nació primero de todos? Rubén. Reuben. ¿Verdad? Who received the blessing Pero of the ¿quién firstborn? recibió la bendición del primogénito? José. Yeah, Joseph. José, sí. He was like number 11. Pero José era era uno de los más jóvenes de los But 11 his hermanos. father gave him that greater position. Pero su padre le dio una posición más grande a José With David's sons, con los hijos de David. who was the firstborn? ¿Quién fue el primer hijo de David? ¿Salomón? No, ¿David? no. No, ¿no es Salomón? I think it was Amnon. Amnon? ¿Sí? Yeah, ¿Fue yeah, Salomón? I think yeah. so. And who received the blessing? Who Pero, received that ¿quién- greatest position? ¿Quién recibió la bendición del primogénito entre los hijos de David? Solomon. Salomón. He was about number 10 or so. Salomón no fue el primer nacido, fue el 10º hijo de David, So pero él recibió la They bendición. were given that right as the firstborn. Y a esos hijos, aunque no habían nacido los primeros, se les daba la bendición del primogénito. So why is Jesus called the firstborn from among the dead? ¿Por qué entonces a Jesús se le llama el primogénito entre los muertos? Because he is the one who is in greatest preeminence of those who have been raised from the dead.
porque Él es el que tiene la preeminencia de haber resucitado de los muertos. There were others in the Old Testament that were raised to life, that were resurrected. Hubo algunos personajes en el Antiguo Testamento que fueron resucitados a la vida. Even Lazarus, a week before Jesus' death and resurrection, he was raised to life. Incluso Lázaro fue resucitado a la vida por parte de Jesús, But they did not receive that position pero no recibieron esa posición. because they would die again. Sorry, Because they would all die porque again. ya habían muerto. But Jesus was raised to life. Pero Jesús fue resucitado a la He vida, defeated death, venció a la muerte and he continues to live today. y continúa viviendo hoy. We don't speak of Jesus in the past tense. We speak of him in the present tense because he is here with us and No alive hablamos de today. Jesús en el pasado, hablamos de Jesús en tiempo presente porque Él está vivo y está aquí hoy. The third title Tercer título de Jesús. is that he is the ruler of the kings on earth. Es el soberano de los reyes de la tierra. The first two titles provide the way to the third title. Los dos primeros títulos nos llevan al tercer título. He died as a Él faithful murió witness. como testigo, He was raised again se levantó de la muerte as the resucitado. firstborn from the dead. Sorry. As the firstborn from the dead, he was raised again. Y volvió a la vida como el primogénito de los muertos. And now he will rule in Y reign. ahora gobernará y reinará. This is similar to other titles in Revelation for Jesus, Esto es similar a otros títulos que recibe Jesús en Apocalipsis, where he is called Lord of Lords and King of donde Kings, se le dice Señor de señores, Rey de reyes, or King of Kings and Lord of Lords in o another Rey text. de reyes y Señor de señores, en ese orden. Through the cross and through his resurrection, he has gained the right to rule the nations. A través de la cruz, a través de su resurrección, Él ha ganado el derecho a volver a reinar. This is something that many people have aspired to over the centuries. Y eso es algo que la gente no ha tenido en cuenta a lo largo de los siglos. Think about great movies you've seen, superhero movies. Imagínate una película de superhéroes. Usually, what is the master criminal trying to do? ¿Qué es lo que intenta el criminal de la película hacer? Trying to rule the world. Intenta gobernar el mundo. He's trying to bring the world to its knees, to submit to Traer al him and to his mundo power. al sometimiento a su persona y someterlo a su poder. And when we go to those movies, we think nothing of it because there's a reality to it. Porque cuando vamos a ese tipo de películas no pensamos nada extraño porque ya es una realidad. Because we all want to be the rulers of our own reign in our Porque own place. todos tenemos la misma posición que el villano de la peli. Todos queremos gobernar nuestro mundito. There's a British poet by the name of Percy Shelley. Hay un poeta inglés llamado Percy Shelley And he wrote a poem called Ozymandias. y escribió Ozymandias. escribió un poema llamado Ozymandias. And in this poem, he describes how there was found in the Egyptian sands of the desert a portion of a statue. Y este poeta escribe que en el desierto de Egipto encontraron una parte de una estatua. And on the statue, it said this: Y en la estatua decía lo siguiente: "Look on my works, ye Mira mighty, mis obras, oh poderoso, and despair. y desespera. Look on my works. Mira mis obras. Look at how great I am, Mira qué grande soy. and despair." Y desespérate. Do you know what? ¿Sabes qué? We don't know who he was. No sabemos ni siquiera quién era este Somehow, hombre. in history, in the sands of time, he has disappeared. Quizá a lo largo de los siglos, en las arenas de la historia, ha desaparecido ese hombre. He thought he would rule the world and everybody would know him. Y él pensaba que él gobernaría el mundo, que todo el mundo lo conocería. And now we're wondering who he really was. Y hoy nos preguntamos quién era este hombre. Only Jesus has the right to rule the nation. Solamente Jesús tiene el poder y el derecho de reinar las And naciones. he is worthy to do it. Y él es digno de hacerlo. The book of Revelation El libro de Apocalipsis emphasizes that Jesus enfatiza is the que one who will Jesús rule. es el que va a gobernar. So notice the pathway Entonces, of Jesus here nota through these el titles. camino de Jesús. The faithful witness, Testigo fiel, he gave his life. dio su vida. Firstborn from the dead, he rose again. Primogénito de los muertos, resucitó. And the ruler of the kings of the earth, Y el gobernante de los reinos de he la tierra. reigns as king, Y supreme reinará over all. y reina como rey sobre todo.
Now in the Gospels, the Entonces, four Gospels, en los evangelios they focus on those first two parts, that Jesus died and that Jesus rose se again. enfocan los evangelios en estas dos primeras partes. Jesús murió y Jesús resucitó. And Revelation repeats that here. Y Apocalipsis repite esa idea aquí, But the focus is on the third one in this book, pero el where he is the enfoque one who will de reign. Apocalipsis está en el tercero. Va a reinar nuevamente. But this initial blessing that John speaks continues on here. Y esa bendición inicial de gracia y paz que comienza diciendo Juan continúa hoy en día. And he speaks about what Jesus has done for his followers. Y lo dice al explicarnos qué ha hecho Jesús por sus seguidores. It's not just that he has received that right to rule the nations, but he has also overcome so that we can walk in his victory. No solamente ha recibido ese derecho a gobernar las naciones, sino que ha vencido para que tú y yo podamos caminar en victoria. So what does this victory look like? ¿A qué se asemeja esa victoria que ha ganado Jesús? First of all, in the end of verse 5, it says, Si ves el versículo 5 al final, dice así. it says, he who loves us. En inglés está leyendo, dice, el que nos ama. En la Valera dice al que nos amó, pasado. Yeah, in the Reina Valera puts it in past, but in the Greek it's actually a present continuous. La Reina Valera te lo pone en pasado, pero si vas al original griego, este verbo está en presente continuo, al que nos está amando. In other words, he continues to love us. La idea es que Él continúa amándonos. This speaks of his motive. Nos habla del motivo que tiene el Señor. Why did Jesus ¿Por go qué to the cross? Jesús fue a la cruz? Why did he ¿Por go as qué a faithful fue witness? como un testigo fiel? Because Porque he loves us. nos ama. This bears witness to his love for us. Eso es un testimonio del amor que nos tiene. Think about that for a moment. Piénsalo un momento. Jesus loves you. Jesús te ama a ti. He loves each of us. Nos ama cada uno de nosotros. And maybe you're thinking this morning, Y quizá esta mañana tú estés pensando, nobody loves me. nadie me ama. Nobody cares about me. No le importo a nadie. Nobody really knows who I am deep down Nadie inside. me conoce realmente como soy yo. And you're carrying around some hurt and pain. Y vas cargando por la vida heridas y dolor. I want you to know this Y morning, quiero que sepas en este día, Jesus loves Jesús te you. ama a ti. he loves you so much Te that ama he went to the tanto cross que fue a la cruz and he gave his life y for dio you. su vida por ti y por mí. But so often we try to do things to impress Jesus. Y muchas veces estamos en la idea de intentar hacer cosas para impresionar a Jesús. We try to do good works and good Intentamos things. hacer grandes cosas, grandes We actividades. try to sing and dance louder and do whatever we can. Cantamos, danzamos muy ruidosamente, que hacemos todo. Those things do not gain his love. Pero nada de lo que hacemos, nada de esas cosas gana su amor. He already loves us. Ya te ama. We receive his love Recibimos su amor by faith. por fe. By faith in Por what he has fe, done. By faith in what he has done. en lo que ha hecho. The second thing that he did La segunda cosa que hace. is it says that he freed us or he Dice, washed aquí el us. versículo dice en pasado, nos liberó, nos lavó. Okay, it depends on the version that you have. Dependiendo de la versión que uses, va a decir un verbo u otro. Why does one text say he frees us and the other says that he washed us? Porque un texto dice que nos liberó y el otro nos dice en Valera al que nos lavó. Because in the Greek there's only one letter difference between the verbs for setting free and for Porque en el washing. griego solamente una vocal hace la diferencia. Una vocal cambia y significa lavó. Si cambias la vocal significa liberó. And so some texts, some ancient manuscripts have washed and some have set free. Algunos textos antiguos dicen nos liberó y otros textos antiguos dicen nos lavó. Which one is correct? ¿Cuál es el correcto? I don't know. No lo sé, But I do know this. pero sé esto. Whether you are washed Si has sido lavado or whether you are set free, o si has sido liberado, there has been a change. ha habido un cambio. You were dirty because of Estabas sin. sucio con el You pecado, were enslaved because of sin. estabas esclavizado por el pecado, But now because of what Jesus has pero done, ahora por lo que Jesús hizo through his a blood, través de su sangre, you have been set has free sido from that sin. liberado del pecado.
Sin is humanity's biggest problem. El pecado es el mayor problema de la humanidad. You know, if you turn on the news, Si tú pones la tele, ves there las are many noticias, problems in the world. hay muchos problemas en todo el mundo. You'll hear things about sickness Vas a escuchar enfermedad, and the pandemia. la pandemia. You'll hear about injustice. Vas a escuchar acerca de injusticia. You'll hear about poverty and Vas a escuchar acerca de pobreza. so many problems in the world. Tantos problemas en todo el mundo. But every one of those goes Pero back cada uno de esos problemas tiene to su a origen root of en sin. la raíz del pecado. This is our biggest hindrance, our biggest problem, El pecado es nuestro mayor obstáculo, nuestro mayor problema, is that we are sinners. porque somos pecadores. And we cannot set Y no ourselves free. podemos liberarnos a nosotros mismos. The only way we La can be única set free from forma sin en que podemos ser liberados del pecado is through the blood of es Jesus a Christ. través de la sangre de Jesús. This is the means of our salvation. Esa es la raíz de nuestra salvación. He gave himself. He Él died on the dio cross su vida, se dio a sí mismo, murió en la cruz and is raised again y se levantó nuevamente to set us free from para sin. hacernos libres. Maybe you're here this morning Quizá tú estás aquí en esta mañana and you're wrestling with sin in your y life. estás luchando con pecado en tu vida. There's something in your life that has a hold on you Hay algo en tu vida que no consigues superar and you cannot let it go. y no consigues soltarte de eso. Maybe it's an addiction. Quizás es una adicción, Maybe it's to alcohol or to a quizás drug el alcohol, or to pornography. la pornografía. Maybe you have a habit of lying. Quizá tienes el hábito de mentir. Maybe there's an issue in your life where you're creating conflict all of the time. Quizá lo tuyo es crear conflicto ahí donde vas. And when you look at your life, you say Y it is cuando ves tu hopeless. vida, dices, no hay esperanza. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Let me tell you. Déjame decirte, Bring it to Jesus this tráeselo a morning. Jesús en esta mañana. Let him set Deja a you free. Jesús que te haga libre. Take the blood of Jesus Toma la sangre de Cristo Proclaim it over y your life. proclámala sobre tu vida. and let him Y break the deja que Él sin. rompa el poder del pecado. We need to be set free Necesitamos ser libres. because there's another purpose that he has for us, another part Porque of this hay otra pathway. parte de ese camino a la victoria de Jesús. Why does he love us? Why does he love us? ¿Por qué nos ama? Why does he wash us or set us free? ¿Por qué nos lava y nos libera? It's because he wants to make us to be a kingdom of priests. Porque quiere hacernos un reino de sacerdotes. This speaks of his purpose Y esto for us. habla de su propósito para nuestra vida. This is the gospel. Ese es el evangelio. It's not just that he died and was raised No again. es que Él murió y resucitó nada más. No, he No. brings us back Él nos trae de vuelta and he gives us a special blessing. y nos da una bendición grandísima. He gives us a privilege and a Nos da el responsibility. privilegio y la responsabilidad. We are kings and Somos priests reyes y sacerdotes serving him. sirviéndole a Él. It's not just pastors. No solamente los It's not pastores, just missionaries. no solamente los misioneros. Every one of Cada us uno de nosotros has been bought by hemos Jesus sido comprados por Jesús to serve him para as kings and servirle priests in como this world. reyes y sacerdotes. We are ones who bear testimony for what Nosotros he has somos done. aquellos que damos el testimonio. That is your calling. Ese es tu llamado. Yet so often Y a veces we think that if we come and we say a prayer pensamos, bueno, yo vengo, digo una oración, and we get baptized and we come to church every Sunday, me I'm being a good bautizo, Christian. voy a la iglesia cada domingo, soy un cristiano. Yes, you are. Sí, lo eres. But there's so much more. Pero hay mucho más. He wants to restore Jesús back in your quiere life the things that were lost. restaurarte. Sorry. He restores back to your life the things that were lost. Quiere restaurar en tu vida lo que has perdido. He is calling each of you. Está llamando a cada uno de He's calling vosotros all of us y nos está llamando a to todos walk with a him caminar con Él as priests and kings in como this world. reyes y sacerdotes en As esta tierra, witnesses como for testigos Him. para Él. That is the blessing that Esa we es have. la bendición. This is what Jesus did for us. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. So when we look at the pathway of Jesus, Entonces, cuando miramos el camino de Jesús, we also need to know that también that is tenemos que saber the same pathway for us. que es el mismo camino que tú y yo tenemos que recorrer. It is not an easy pathway. Y no es fácil este camino. It's not an easy path. No es un camino fácil. It takes faith, it takes determination. Requiere determinación, requiere fe. But if we are going to truly be followers of Jesus, Pero si vamos a ser verdaderos seguidores y seguidoras
de Jesús, we need to follow him in that path. necesitamos seguirle a Él. If you read the book of Revelation Si tú lees el libro de Apocalipsis and you look for Jesus, y buscas a Jesús, you will start to see him in almost every page. vas a empezar a ver a Jesús en cada pasaje. But you will also notice Pero también vas a notar algo, his followers. a sus seguidores. His followers look more and more and more like him throughout the Sus book. seguidores se convierten más y más y más como Él a lo largo del libro. And they are actually following the same pathway. Y están siguiendo el mismo camino que el Señor siguió. The churches of Revelation, the 7 churches, are Las actually 7 facing iglesias de Apocalipsis a lot of intense persecution from tenían society. muchísima persecución intensa en su tiempo. They were being forced to try to conform, to look like the Estaban rest of siendo society. forzadas a conformarse a lo que la sociedad dictaba. And their pathway is the same pathway of Jesus. Pero el camino que tenían que recorrer es el mismo camino de Jesús. Do you know what often makes us uncomfortable about reading the book of Revelation? Sorry. Do you know what often makes us as believers uncomfortable about Revelation? ¿Sabes qué es lo que nos incomoda mucho como cristianos acerca del libro de Apocalipsis? Is that we see that first step, Es que vemos ese primer paso. is that they gave their lives as martyrs for Jesus. Y es el paso de dar la vida como mártires de Jesús. That believers gave their life as a witness for him. Los creyentes dieron su vida como testigos de Él. That's a hard step. Pero eso es un paso muy difícil. So how do we live this out today? Entonces, ¿cómo aplicamos eso hoy en día? You know, it's not like we are going to exit the doors from this church and suddenly be arrested by the secret police and taken away in all No martyrs. se trata de que salgamos por las puertas de la iglesia, llegue la Policía Nacional y nos lleve presos como mártires de Jesús. No. Very few of us will actually be martyred for our faith, at Muy least here in poquitos de Spain right now. nosotros en esta vida vamos a ser realmente lo que significa un mártir por Jesús. That's not true in other countries around the world right No now. es verdad esa realidad en otros países del mundo donde se There persigue. are other brothers and sisters Hay in other hermanos y countries hermanas that are giving their que están lives dando as a su witness for vida Jesus. diariamente al ser testigos de Cristo. But what about us? Pero nosotros, Did you know that in the book of Revelation, mira, el libro de Apocalipsis, there's only one follower, one Christian that is named? solamente hay un seguidor de Jesús que es nombrado. Un solo. Other than seguidor. John, there's only one other man. Aparte de Juan, hay otro más. And his name was Antipas. Y su nombre era Antipas. Antipas. In Revelation 2:13, En Apocalipsis 2:13, Jesus is writing to the church of Pergamum. Jesús está escribiendo a la iglesia, está hablando a la iglesia de Pérgamo. And he says, I know Dice, where you live, where you Yo dwell. sé dónde vives. You dwell where Satan lives. Tú vives donde está el trono de Satanás. Even in the days of Antipas, Pero incluso en los días en que Antipas, my faithful mi witness. testigo fiel. Notice this? ¿Has notado ese The versículo? only follower of Jesus El named in the único book seguidor de Jesús que se nombra, aparte de Juan en Apocalipsis, was a follower who gave his life as a martyr for Jesus. fue un testigo que dio su vida como mártir para Cristo. That's a hard step. Es un paso muy difícil. But if we're not necessarily going to be martyrs, how do we live this out? How do Entonces, si no necesariamente vamos a ser mártires que nos pille la policía, ¿cómo aplicamos ese concepto? how can we become faithful ¿Cómo witnesses? podemos ser testigos fieles? There's several ways. Hay muchas formas. First of all, we join together as believers. Primero, nos reunimos todos aquí como cristianos. And we sing and we declare the goodness Cantamos of y God. declaramos la bondad y la gloria de Dios. We worship the Lord this morning. Adoramos al Señor de esta Margaret and the forma. worship team led us into the presence of the Lord. Y el grupo de adoración y alabanza nos lleva a la presencia de Dios. And we sang about who God Y is. cantamos quién es Él. We sang about what He had Cantamos done. qué ha hecho Él. We declared His Declaramos victory. su bondad. We were all witnesses this morning Todos during worship. fuimos testigos esta mañana al levantar nuestra voz. We were declaring to Estamos Jesus declarando que Jesús, and to others what He has done. a otros, lo que Jesús ha hecho por nosotros. But we are also witnesses when we take communion. Pero también somos testigos cuando tomamos de la Santa Cena. When we come together, we take the bread and we take the Cuando wine. venimos, nos juntamos, partimos el pan, tomamos el vino. Paul says in 1 Corinthians Pablo dice en 1 de Corintios, that when we take the bread, we are proclaiming cuando the Lord's comemos el death pan, until He comes. estamos proclamando al Señor hasta que Él regrese. In other words, we are witnesses of the death of En otras Jesus. palabras, estamos siendo testigos de la muerte de Cristo. That's what we do when we're Es lo que when we're in hacemos communion. cuando tomamos la comunión. A few weeks ago, we had a baptism.
Hace unas semanas tuvimos And bautismos. baptism is another time where people are strong Y el witnesses for bautismo Jesus. es otra forma de testificar de que somos testigos de Cristo. And actually, in baptism, we see these three steps Y de hecho, en el bautismo recibimos esos tres of pasos. witness and death with resurrection, and then beginning to rule with Testigos, Him. muerte, resurrección y reinaremos con Él. Why? ¿Por qué? Because before they go into the waters, they testify. Each candidate testifies that they will follow Jesus. Porque antes de bajar a las aguas, cada persona declara que son seguidores de Cristo. And then when they go into the Y water, cuando bajan al agua, it's like saying that I am es como dying to decir, myself. estoy muriendo a mí mismo, I'm dying to my old life. estoy muriendo a mi a mi vida I antigua, am following Jesus. estoy siguiendo a Jesús. And then when they are raised Y up cuando out of son the water, levantadas las personas del agua, it's a picture of es una resurrection. figura de la resurrección. There's a new life that Hay is una there. nueva vida que está ahí. And then we begin to live for Him Y under the rule of empezamos a Jesus. vivir para Cristo. We live for Him as our Lord. Y vivimos para Él como nuestro Señor. So worship, Entonces, adoramos, communion, baptism, tomamos Santa Cena, el bautismo, faithful service to the Lord. siervos fieles a Dios. What a beautiful thing it is when people serve the Lord faithfully for years and years and years. Qué bonita imagen es una persona que pasa los años y sirve fielmente al Señor. That is a faithful witness Ese es un for testigo years. fiel. Faithful in their jobs and in their ministry and in their families. Fieles en su trabajo, fieles en su servicio, en sus familias. But there's one other way of being a witness that I think is very hard for us. Pero también hay otra forma de ser testigos que quizá es difícil. And that is the pathway to surrender. Y es el camino hacia rendirnos. Sometimes we have to surrender our own will, our own way, our own A veces lives. tenemos que rendirle a Dios nuestro propio plan, nuestra propia voluntad, nuestra propia idea And we need to give it to the Lord. y dársela al Señor. The world teaches a different message. El mundo te va a enseñar un mensaje diferente. The world says, look out for number one. El mundo te va a decir, sé el número uno, Do what will make you happy. haz lo que te haga feliz, Live for yourself. vive para ti. And you hear this Y lo constantly being escuchas spoken. constantemente todos los días. But that's not the way of Pero no Jesus. es la manera de Jesús. The way of La following forma de Jesus seguir a Jesús is to give our es lives to dar Him. nuestra vida a Jesús, To surrender our wills rendir nuestra to Him. voluntad a Él. This is not easy. Y no es fácil. You know, there are people Mira, hay gente that God has called to que Dios ha serve Him, llamado a servirle, that God has called to leave a job or to leave a place, que y Dios les ha dicho, deja ese lugar, sal de ahí. and they know that God is Y calling them, ellos saben que Dios les está llamando, but they looked at the price. pero están viendo el precio. It's going to be costly. Me va a costar, It's going to hurt. me va a doler. And they would rather stay in Y the comfort prefieren quedarse en el confort, and in the job that they have or whatever en they're el doing right trabajo que now tienen o lo que sea que estén haciendo, than to step out in faith and en follow lugar the de Lord. dar un paso de fe en obediencia al Señor. We need to surrender. Necesitamos rendirnos. We need to give our lives to Him. Necesitamos darle nuestra vida al Señor. It's not that we do this one time and No that's es que it. lo hagamos una vez, We constantly es have to come constantemente rendirse a Él. before the cross and say, Venir a la cruz y decir, I give you my life. te doy mi vida. Lord, have your will, have Señor, your haz way tu in my life. voluntad a tu manera. It's not easy. to Pero do. no es fácil. I believe that God has a great calling for many of you, Yo creo que Dios tiene grandes llamados para cada uno. but you're allowing something Pero- that is temporary ¿Estás permitiendo algo que es temporal? to hold you back from something that ¿Que is te eternal. sostenga en un lugar? Are you willing to give it to the Lord? ¿O estás deseoso de dárselo al Señor también? I had to do this in my life. I had to do this in my Yo life. tuve que hacerlo en mi vida. When I finished my university studies, Cuando yo terminé mis estudios de universidad, I really thought that I was just going to go in start to pastor a church somewhere in yo Canada. realmente pensé que en Canadá iba a estar pastoreando una iglesia.
And instead, as I went and as I was trying to work with different churches and applying, the Lord just kept closing all the doors. Entonces empecé a enviar como mi aplicación a varias iglesias y el Señor continuaba cerrándome y cerrándome las puertas. And instead, I found myself living in Ukraine, teaching in Bible schools. Y de pronto me encontré en Ucrania enseñando la escuela bíblica a los estudiantes. I didn't have a place to live. No tenía lugar para vivir, I had a suitcase, tenía una maleta, and I had a computer. tenía un ordenador. And as different places needed a Bible school, I just traveled around on trains to different Y places entonces teaching me in Bible movía por schools. distintos lugares de Ucrania enseñando la palabra de Dios. On the one hand, it was very interesting. Y por un lado era muy interesante mi forma de vida, On the other hand, it was very hard. pero por otro lado era muy duro, It was very lonely. muy solitario. And whenever I took another teacher or a team that had come to Ukraine, I took them back to the airport for them to fly back to Canada. Y cada vez que yo traía personas que venían a acompañarme, a ayudarme en el ministerio, cuando les llevaba de vuelta al aeropuerto para que volaran de Part regreso of a me always Canadá, said, I wish I could get on the plane and go with them. y yo siempre pensaba, ojalá me pudiera montar al avión yo también y regresar con ellos a Canadá. I don't want to be here, No Lord. quiero estar aquí, Señor. It's too hard. Es muy difícil. And I wrestled with Y this. luchaba. After the end of my first year, Y al final del primer año, 2 churches in Canada called me and said, would you come and help us and be part of our pastoral team? dos iglesias, de Ghana me llamaron y me dijeron, ¿podrías venir a ayudarnos y ser parte de nuestro grupo pastoral? And I wrestled with that Y luché con esa idea. because it looked so good. It was so Porque se easy. veía tan fácil, se veía tan bien. But I knew in my heart Pero yo that's not what the Lord sabía en wanted mi me to do. corazón que no era lo que Dios me llamaba a hacer. And I had to surrender that to Y Him. tuve que rendirle eso a Dios. And even a couple of months later, Y- I remember one night I was walking. Y recuerdo una noche, unos meses más tarde, estaba caminando. I was lonely. I was Me tired. sentía cansado, me sentía I solo. didn't want to continue. Ya no quería seguir. But I sensed the Lord saying to me, Pero sentí que el Señor me decía, do you trust me with your future? ¿me confías tu futuro? Are you willing to stay if this is the path I have for you? ¿Y estás dispuesto a decir, este es el camino que tengo para ti? Oh, it was so hard. Ay, Señor, es difícil. But I remember that night Pero giving recuerdo that esa over to the noche- Lord. And I remember giving it to Him and saying, Lord, I will follow you wherever you lead me. Me rendí y le dije, Señor, te voy a seguir donde quiera que tú me lleves. And I felt like that night something died in me. Y siento que esa noche algo en mí murió. Something died. Algo se murió. And that's what happens to us. Y eso es lo que ocurre. We die to ourselves Morimos a nosotros mismos so that He can live para through que Él us. pueda vivir. And I walked in that obedience. Y caminé en esa obediencia al Señor. And a few months later, I met Kim, Y unos meses después conocí a mi esposa Kim, the beautiful woman in red esta, who spoke earlier. esta mujer preciosa en rojo hoy. I had an opportunity then to go to Armenia to work Tuve with una- Bible schools there. Tuve una oportunidad después de conocerla, de ir a Armenia, a las escuelas bíblicas allí. And when I look back on that Y 20 ahora years ago, miro años atrás, más de 20 años atrás, I have no regret. y no me puedo quejar. It was hard. Fue difícil, It killed me me inside. mató por dentro, But when you give over to the pero Lord, cuando se lo rindes a Dios, when you surrender cuando te everything to rindes, le Him, rindes todo a Jesús, He brings life. Él trae vida. He's the firstborn Él from the es el dead. primogénito de los And He muertos raises up. y levanta la He vida raises us to bless y nos us. levanta para help bendecirnos, us fulfill para the purpose of ayudarnos our a cumplir lives. los propósitos suyos en nuestra He vida. did it for me, Lo hizo por mí and He will do y it lo hará for por you. ti. Are you willing to ¿Estás surrender to deseoso Him? de rendírselo? What a gracious God we have. Qué Dios tan lleno de gracia The que tenemos. pathway that Jesus El took camino de Jesús is the pathway that we need to follow. es el camino que debemos seguir tú y yo Right here in this life. aquí en esta vida. But there's also a future part to this as well. Pero también hay una parte del futuro. There's a future reality to this. Hay una realidad futura a esto que estamos hablando. We are faithful witnesses today Somos testigos fieles hoy because there's also an eternity to porque live as también well. habrá una eternidad. Jesus told the church of Smyrna, Jesús le dijo which one? church of Smyrna, A la iglesia de Esmirna. He said, Le dijo, be faithful to death sé fiel hasta la muerte and I will give you the crown of y te life. daré la corona de la vida. The one who conquers La persona que conquista
The one who conquers will not be hurt by the second death. La persona que conquiste no será tocada ni dañada por la segunda muerte. Because Jesus someday will raise our bodies. Porque un día Jesús resucitará nuestros cuerpos. Yes, we will die. Yes, we Sí, will physically vamos a die. morir, vamos a tener una muerte But física someday he will todos, raise pero us un up día resucitaremos al final And we will not be hurt by the second y death. no vamos a ser dañados por la segunda muerte. But he also speaks to his followers about ruling with him Y through también eternity les as habla well. a sus seguidores el Señor acerca de reinar y gobernar con Él. To the church of Thyatira, he says, Porque a la iglesia de Teatira le dice, the one who conquers and keeps my works to the end, el que conquiste y guarde mis palabras hasta el final, to him a Él I give authority over the nations. le daré autoridad sobre las And he naciones will rule with a rod of iron, y gobernará con vara de hierro, even as myself has received authority from the Father. así como yo he recibido la autoridad de mi Padre. And then to the church of Laodicea, he says, Y a la iglesia de la Odisea le dice, to the one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, al que conquiste, al que venza, le permitiré sentarse conmigo en mi trono, as I conquered como yo he conquistado y and I vencido, sat down y yo on me he my sentado Father in his throne. con mi Padre en su trono. The pathway of Jesus El camino de Cristo is the pathway of the believer. es el camino del cristiano. It costs us, Nos cuesta, but there's a resurrection pero hay una resurrección and there's a blessing y hay una bendición that we will rule with him. que gobernaremos con Él. I'm going to ask the worship team to come. Le voy a back. pedir al equipo de alabanza que suba, por favor. And I want us to take a few moments. Y quiero que tomemos unos minutos, unos momentos, I'd like us to consider this pathway this morning. y que consideremos este camino del que hemos hablado esta mañana. Jesus was the ultimate faithful witness. Jesús fue el testigo fiel. He gave his life Dio su vida as a witness of God's love and como grace. un testigo del amor de Dios. And our role Y en nuestro mundo, is to be a witness for him nosotros tenemos que ser un testigo de Jesús and to surrender ourselves to him y rendir nuestra vida a Jesús so that he can work through para us. que Él pueda trabajar a través nuestro. Jesus is the one who has been raised from the dead. Jesús es el que resucitó de la muerte. And when we believe in him, Y cuando creemos en when we Jesús, believe in his death and his resurrection, creemos en su vida, en su muerte, en su we resurrección. are set free from sin. Y así somos liberados del pecado. And someday we will be raised again. Someday we will be raised again. Y un día volveremos a ser resucitados. He is also the ruler on the kings of the earth. Jesús es el que reina sobre todos los reyes de la tierra. He wants to rule over our lives Y today. quiere reinar sobre nuestra vida. Will we let him reign? ¿Le vamos a dejar que reine? Will we let him rule? ¿Le vamos a dejar que Will we gobierne? give over the things that we are ¿Le struggling vamos with a and wrestling entregar with todas las cosas con las que estamos luchando? and allow him to be king of our lives? ¿Y le vamos a permitir a Jesús ser el rey y señor de nuestra vida? I believe that the degree that we do that in this world is the degree that we will serve him in the next. The degree, the amount that we surrender now La cantidad que les rindas ahora a Dios en este mundo is the amount that he es la will cantidad even more exponentially give us blessing de and authority in the bendición y world to come. autoridad que Él te dará en el mundo que está por venir. Are we willing to allow him to be ruler of our lives? Estamos dispuestos a dejar al Señor ser I'm going to ask you nuestro to stand. Señor. I'm going to ask you to stand. Por favor, ponte de pie. Is there anybody here this morning ¿Hay that is saying, alguien aquí en esta mañana que esté diciendo, I am not yet a follower of Jesus. yo todavía no soy un seguidor de I've not Jesús? given my life to the Lord, No le he dado mi vida a Jesús aún, but I'd like to receive pero me Jesus this gustaría morning. recibir a Jesús. I want to accept his forgiveness. Yo quiero recibir su I perdón want to declare the resurrection of y my quiero life. declarar su resurrección If en mi that's you vida. this morning, Si eres tú esa persona, Would you raise your hand? podrías levantar la mano. Would you raise your hand and say, I'd Podrías like to levantar la follow mano Jesus? y decir, yo rindo mi vida a Jesús. Or maybe you have been a follower of Jesus O quizá tú estás aquí y ya eres un seguidor and de you've fallen Cristo. away. You've walked away. You've fallen away Y tú te from has ido walking. lejos del Señor. And today you need to return to faith. Hoy tienes que volver a la fe. Would you be willing to give your ¿Estás life back? dispuesto de reentregar tu vida al Señor? After the service today, there will be a Después team del servicio, aquí va a haber un over, grupo over here under the cross. de este lado, debajo de la cruz. And if you want to give your life to Si tú le Jesus, quieres dar a Jesús tu vida por or primera give your vez life to him o te again, quieres reconciliar con Él nuevamente, please por favor, come.
Después del culto, and acércate join the group here. y te unes al grupo que va a estar aquí, They will pray with you. porque van a orar contigo. For my fellow brothers and sisters, Y ahora para mis hermanos y hermanas, what do you need to surrender to the ¿qué to es lo que Jesus le today? tienes que rendir al Señor hoy? What do you need to give him today ¿Qué le tienes que entregar a Jesús hoy so that you can be a faithful witness? para que puedas ser tú un testigo fiel de Él? As we worship, Y al adorarle, I'm going to ask you to surrender te that voy a over to the pedir que Lord eso que está en tu corazón se lo rindas a Dios and allow him to have his way in your life. y le permitas a Dios llevar su voluntad en tu vida. Let's worship together. Adoremos juntos. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.